Ok, hermanos, ¿por qué no abren su Biblia en el libro de Colosenses capítulo 4? Capítulo 4 de Colosenses. Y este capítulo 4 es el último de los capítulos y es una continuación de lo que era el capítulo 3. Y para hacer un pequeño resumen, ¿se acuerdan que en la última parte de lo que era la tercera sección, la tercera parte del capítulo 3, que hablaba acerca de la familia cristiana, la relación matrimonial, también observamos la relación padres e hijos, y por último, y esto va a ser la continuación, la relación amo y siervo. Y solamente para entender lo que vamos a ver hoy, en el versículo 22 del capítulo 3, el capítulo anterior, vimos que decía: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. Dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón, ¿qué? Sincero, temiendo a Dios. Aquí nos estaban exhortando Pablo, y no solamente eso, versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿como para quién? Como para el Señor, y no para los hombres también. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Eso era lo que nos decía Pablo en el capítulo 3. Pero ahora vamos a ver una continuación de esto, lo que es la relación amo y siervo. Pero antes de eso, vamos a ver una pequeña introducción. Este capítulo presenta otra fase de nuestra vida en Cristo. ¿Se acuerdan que vimos el primer capítulo la verdad acerca de quién? De Cristo Jesús. El capítulo 2 también vimos acerca de los falsos maestros. ¿Se acuerdan de que Pablo nos daba una advertencia acerca de los falsos maestros que traían lo que era el intelectualismo, lo que era el legalismo, el ascetismo? Y falta una, y yo quiero que la busquen de tarea. Legalismo, ascetismo, intelectualismo, ¿y qué más? Una más falta, pero bueno. Pero en sí, el capítulo 4 observamos también acerca también de nuestra vida, la vida acerca de el cristiano. También observamos en el capítulo 3 que debemos edificar hacia adentro. ¿Se acuerdan que teníamos que despojarnos del viejo hombre? Y no solamente eso, pero también ponernos el nuevo hombre. En el capítulo 3 ustedes van a encontrar las virtudes que nosotros pudimos observar en ese capítulo. Y ahora queremos que nuestra vida sea vista y sentida por los que nos rodean. Ahora sí que es el testimonio, la forma que presentamos a Cristo al mundo. Eso es muy importante. Cómo nosotros estamos representando o presentando a Cristo al mundo. Cuando no había más que un puñado de cristianos en los primeros días, sentía que había un gran abismo entre ellos y los paganos del país. Ellos, los paganos, quedaban afuera, dice Pablo, andad, por ejemplo, sabiamente para con los de afuera, es lo que nos decía Pablo. Pero vamos a comenzar en la primera parte, y el título de este capítulo 4 es La verdad acerca del cristiano, y es la segunda parte, la verdad acerca del cristiano. Y vamos a observar del versículo 1 al 6 acerca de la oración y el testimonio. Muy importante para nosotros como cristianos. La oración, como siempre lo escuchamos en la mayoría de las veces en la iglesia, acerca de la oración, es muy importante, pero también es importante el testimonio. Y vamos a comenzar con los versículos del 1 al 4, la vida secreta de oración. Y vamos a comenzar con el versículo 1, dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ahora aquí estamos viendo una continuación acerca de los amos y de los siervos. En este caso, si lo ponemos en nuestros días, bueno, es el
empleador y el empleado, ¿no? Cuando tú vas a una compañía, bueno, claro, lógicamente está el empleador, ¿verdad? Y vemos también que el empleado, Pablo nos hace una exhortación en el capítulo 3, que tenemos que obedecer. Pero ahora vamos a ver acerca del amo. Dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Es muy importante, si nosotros formamos parte de una compañía, o ya sea en casa, si ofrecemos trabajo a alguien, aquí es claro lo que dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Creo que todo lo que hagamos, así como dice Pablo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo, ¿en dónde? En los cielos. Aquí la palabra hacer es ofrecer, ser autores de, presentarse uno mismo. Ahora observamos la instrucción para el amo, que es que ofrecer lo que es justo, lo que es correcto. También ofrecer lo que es equitativo, cuando dice la palabra recto, justo y recto. Quiere decir correcto y equitativo. Ahora, aquí como dice, sabiendo que tenemos un amo en los cielos. O sea que nosotros vamos a dar cuentas de lo que hacemos. Versículo 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Este consejo es para todos en general. Nosotros debemos de ¿qué? De perseverar, ser constantes en la oración. Y no solamente eso, pero dice, velando en ella con acción de gracias. Cuando dice la palabra velando, quiere decir poner atención estricta. Que realmente cuando estemos velando en oración, que nuestra oración sea una oración estricta, que realmente nuestra mente, nuestro corazón esté 100% ahí. Y también cuando dice acción de gracias, debemos nosotros ser que agradecidos. Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Versículo 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Ahora, algo interesante aquí, que Pablo no está haciendo una petición para que él salga de la cárcel, ¿verdad? Notamos que esta carta fue escrita cuando él estaba en prisión. Y creo que la primera petición que nosotros pudiéramos pensar es que, bueno, pues oren para que me saquen de esta cárcel, de esta prisión, ¿no lo creen? Sin embargo, no lo fue así. Fíjate lo que dice él, ¿para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Eso es muy interesante. Muchas veces, cuando alguien cae en la cárcel, creo que llega ese tiempo de depresión en su vida y claro, no es fácil estar en prisión, nunca he estado, pero puedo observar que no es fácil. Pero si realmente un cristiano pudiera estar en las mismas condiciones que Pablo, creo que también su petición sería que me saquen de este lugar. Pero creo que más importante es que realmente, como dice Pablo aquí, que nos abra puerta para la palabra. Siempre hay una oportunidad en donde nosotros estemos, ¿para qué? Para la palabra. Si realmente no sabemos cuál es el motivo, si fue alguno, pero quizás no fue una razón muy buena, que podamos estar en prisión. Bueno, creo que el Señor tiene algo, un plan para ello, ¿no lo crees? Si realmente Dios te ha puesto en una prisión, bueno, es una buena oportunidad ¿para qué? Para que tú puedas comenzar el ministerio en la prisión, para que tú puedas tomar esa iniciativa de ¿qué? De compartir la palabra para aquellos que no le conocen, y más en una cárcel. Aquí dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Se acuerdan cuál era el misterio de Cristo? ¿Cristo en qué? En nosotros, Cristo en mí. Y eso es lo que Pablo quiere hacer, para que ellos puedan conocer a Cristo también. Y también cuando dice, en lo cual estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Y creo que es bueno que nosotros también
el hecho de que nosotros compartamos, es bueno que nosotros también oremos. Señor, dame palabra. Dame palabra para que yo pueda hablar a esta gente, a esta persona. Y creo que es bueno que nosotros podamos pedirlo de la misma manera. En la siguiente sección, del versículo 5 al 6, ahora vamos a ver la vida exterior como testigo. Y dice así: andad sabiamente para con los de afuera. ¿Y qué dice la palabra? Redimiendo el tiempo. ¿Quiénes son los de afuera? Esa es la pregunta. Bueno, es el mundo. Y es algo interesante cuando usa la palabra andad. Significa que estamos en acción. Debemos caminar con sabiduría, ya que somos, ¿qué? Ejemplos vivos para las personas que no creen en Cristo. Usen la sabiduría en la interacción con los incrédulos. La palabra redimiendo el tiempo, fíjate que se deriva de un verbo que significa acaparar. Como cuando se encuentra una oferta. Cuando ustedes van a esa tienda de ropa, ¿verdad? Y está en oferta 50% de descuento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace la gente? Acapara, ¿no? Y se avienta en la ropa, ¿verdad? Así como hay unos que tenemos experiencia, ¿verdad? Hasta se pelean por ella. Pero esa es la palabra, redimiendo el tiempo. La pregunta es, ¿realmente estamos acaparando, redimiendo el tiempo? Y a veces nuestros tiempos, quizás cuando vamos manejando o no sé, algún tiempo que tú puedas pensar en tu vida, o cuando vas al departamento de vehículos, que a veces las filas están muy largas, es un tiempo para que podamos nosotros redimir, que podamos nosotros empezar a estudiar la palabra o escuchar la palabra de Dios. Creo que es un buen tiempo de que nosotros podamos acaparar. Se dice, una estadística, que la gente gasta 6 meses en un alto en tu vehículo. O sea que tú cuando paras en un vehículo, se dice que en una persona en toda su vida es como si estuviera esperando el alto por 6 meses. Fíjate cuánto tiempo es, 6 meses esperando un alto. Es mucho tiempo, ¿no lo crees? Ahora, si vemos otras estadísticas, nos vamos a dar cuenta que hay muchas oportunidades para nosotros que podamos nosotros usar esta palabra en nuestras vidas, redimiendo el tiempo, acaparando ese tiempo. ¿Para qué? Para que podamos darle buen uso y estar en las cosas de Dios. Y aquí transmite la idea de aprovechar a lo máximo el tiempo que uno pasa con personas. Versículo 6 dice así: sea vuestra palabra siempre que con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y aquí vamos a observar ingredientes importantes. Fíjate lo que es gracia. ¿Qué es la gracia? Un favor inmerecido. Ahora, cuando dice sazonada con sal, la palabra de Dios crea en uno ¿qué? Una sed. ¿Para qué? Para el vino espiritual en nuestros corazones. No sé si tú has ido a las movies y cuando te venden las palomitas, te las venden con mucha ¿qué? Sal, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedas comprar también una soda, ¿verdad? Las palomitas quizás están en un buen precio, pero las sodas parece que te venden como una caja de 24, ¿verdad? Dices, man, $10 por una soda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le echan mucha sal, porque la sal produce sed. Pero fíjate en esto, es importante que nosotros, cuando hablemos con una persona, que nosotros podamos hablar y que nosotros podamos también, como dice aquí, vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿A cuántos nos gusta la comida insípida? A nadie. Pero lo interesante es que cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, el 100%, ¿sabes lo que pasa? Lo que yo he experimentado, que la gente quiere escuchar más. No porque tú lo dices o porque, eres elocuente, pero ¿sabes lo que es? Es porque realmente
hay suficiente sal en la comida. Hay suficiente sal en la sopa de letras, ¿verdad? Y creo que es bueno que nosotros debemos de cambiar nuestro hablar, que realmente sea sazonada con sal. Lamentablemente, a veces cuando hablamos insípidamente y la gente no escucha de Dios. Pero cuando nosotros lo usamos con sazonada, con sal, la gente quiere saber más de Dios. Se interesa en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Debemos de estar listos para dar a cada hombre razón de la esperanza que llevan dentro de cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan de lo que era la fe, el amor y la esperanza? Eran las marcas de una iglesia. Ahora, realmente tú estás aplicando esa fe, ¿no? Y hablando acerca de la palabra de Dios, sazonada con sal, y la gracia también. Pero sabes que también implica el amor que ellos están identificándote. Él es un discípulo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo puedo sentir el amor que hay. Y lo más interesante aquí es la esperanza de saber que el Señor Cristo Jesús viene por su iglesia. La segunda parte del versículo 7 al 18, vamos a ver ahora unas notas personales. Realmente Pablo, hasta este punto, acaba su carta en todos los puntos importantes. ¿Y cuál fue la razón de que él escribió esto? Pero ahora vamos a ver unas notas personales, quizás ya como sus últimas conclusiones. Pero vamos a observar diferentes nombres interesantes. Vamos a ver del versículo 7 al 9, comenzando con Tíquico y Onésimo, que eran mensajeros de la carta. Y vamos a observar el versículo 7, dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso sería que nuestro nombre estuviera ahí y pon tu nombre y que pudieran decir también amado hermano y fiel ministro. Vemos aquí gente fiel y consiervo en el Señor. Ahora, Tíquico, un hombre de Dios entregado al ministerio. Se dice que era de Asia y se unió por primera vez a Pablo, y eso lo observamos en Hechos 24. Capítulo 20, versículo 4 de Hechos. Y siguió sirviendo con él, y lo observamos también en Efesios 6:21, segunda de Timoteo 4:12 y Tito 3:12. Solamente para que ustedes tengan un seguimiento. Si realmente tú quieres ser un ministro fiel, un ministro que digas, wow, ese ministro es amado, bueno, creo que tú puedes observar la vida de Tíquico en esos pasajes, en Efesios, segunda de Timoteo y Tito. Es posible que Tíquico haya entregado esta carta a los colosenses. Interesante, ¿no? Que Pablo tenía un grupo ahí de creyentes también que estaban a la par, listos para servir. Y creo que es bueno que nosotros, cuando comenzamos un ministerio, es bueno que nosotros podamos traer también a esa gente que quiere servir y también ser parte de este tipo de cosas. Aquí Pablo estaba escribiendo una carta importante para esa iglesia y Tíquico era el que iba a entregar esa carta. Tíquico tenía grandes cualidades que menciona Pablo: amado, fiel y consiervo. Y creo que es bueno que nosotros también lo podamos añadir. Versículo 8 dice: el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte que vuestros corazones. O sea que Tíquico no solamente iba a estar ahí llevando la carta, pero también ser parte de ellos y confortando los corazones de esas personas. Ahora vamos a ver con Onésimo, dice versículo 9, Onésimo, amado y fiel hermano. Aquí estamos viendo a Pablo diciendo buenas cosas acerca de estos muchachos. Onésimo, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber.
También está Onésimo ahí. Ahora, Onésimo es probablemente el cual, no sé si ustedes han observado el libro de Filemón, cómo fue escrito, y se acuerdan de Onésimo, que Pablo le dice a Filemón, ¿sabes qué, Onésimo? Perdónalo, ¿verdad? Si hay algo que te debe, yo lo pago, yo pago con mi tarjeta, ¿verdad? Qué bueno sería, ¿eh? Y Pablo está intercediendo por Onésimo y está diciendo a Filemón, ¿sabes qué? Perdónalo, él ya no es el mismo, él ha cambiado. Ahora ya es uno de nosotros, pero bueno, él es esta persona, el esclavo que escapó de Filemón y ahora ya conoce al Señor Jesús y ahora es parte del grupo también. Ahora del versículo 10 al 11 vamos a ver los 3 fieles amigos y vamos a ver los saludos de esos 3 fieles amigos. Fíjate lo que dice el versículo 10. Aristarco, bonito nombre, ¿eh? Aristarco, ven para acá. Dice Aristarco de Tesalónica, dice Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, ¿qué? Recibidle. Aquí Pablo está dándoles cartas también para que ellos puedan ser recibidos. Pero aquí Aristarco era de Tesalónica. Se dice que fue uno de los colaboradores de Pablo y compañero de prisión. Y eso también lo puedes observar en el Hechos, capítulo 19, 29. Y también Hechos 24. Ahí tú vas a ver acerca de Aristarco. Si te das cuenta, Pablo tenía gente en todas partes, ¿verdad? Este es de compañero de prisiones, este es el que me acompaña cuando hago las cartas y tantas cosas que Pablo hacía, ¿verdad? Siempre estaba lleno de hijos espirituales. Y yo puedo observar y quizás pensar, ¿no? Cómo es que estos muchachos siempre estaban apegados a Pablo, ¿verdad? Por la tanta sabiduría que él tenía. Y más que eso, yo sé que estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, acerca de Marcos, este Marcos es el escritor del Evangelio. Acompañó a Pablo y Bernabé en su primer viaje. Qué interesante, ¿no? Tú a veces lees Marcos en los Evangelios, ¿verdad? Pero a veces uno no piensa, wow, estuvo con Pablo, qué interesante. Pero estaba ahí también, en su primer viaje misionero. Y eso también lo puedes observar en Hechos, capítulo 12, versículos 12 y 25. Y yo sé que te estoy bombardeando con muchos versículos, pero es bueno que en tu casa puedas indagar acerca de estos pequeños nombres, personajes interesantes. Ahora, Pablo y Bernabé se separaron porque aquel no quería que Marcos fuera con ellos en el segundo viaje misionero. ¿Se acuerdan que se enojaron? Que no quería que Marcos fuera con ellos. No sé por qué, pero había una pequeña fricción ahí en su segundo viaje, y eso lo puedes ver en Hechos 15, del 37 al 39. Pero más adelante vemos que una vez más se reúnen. Estos versículos son la prueba de que en algún momento Pablo volvió a convencerse de la utilidad de Marcos. Quizás hubo una fricción, yo no sé qué pasó, pero vemos ahí que una vez más Pablo está una vez más en ese sentir con Marcos y viceversa. Al versículo 11 dice así: Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un ¿qué? Consuelo. Ahora aquí Jesús, llamado el justo, era otro creyente judío. Jesús era un nombre común en esos días. O sea que no era Jesús, ¿verdad? Pero era un nombre común. Es como en nuestros días, ustedes piensan en un nombre común, bueno, pues ahí está, ¿no? Es de la misma manera. Y creo que ya puedo pensar, ¿no? Bueno, Cristo Jesús, ¿verdad? De ahí sacaron el nombre. Es por eso que generalmente él era llamado Jesús de ¿qué? De Nazaret. ¿Para qué? Para distinguirlos de los otros niños que se llamaban Jesús, ¿verdad? En aquellos nombres no usaban tanto los apellidos, pero decían Jesús, el Jesús de Nazaret.
Y este es el hebreo para que Yeshua, y lo que es el griego es Jesús. Hebreo es Josué, Joshua, Yeshua, y el griego es Jesús. Del versículo 12 al 13, ahora vamos a ver a Epafras. Saludos de Epafras. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ahora, Epafras era fundador de la iglesia de Colosenses. Él fue el fundador, un hombre de oración. Fíjate que dice, siempre rogando que encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y este tipo de oración era como una oración como si estuviera en agonía, realmente orando fuertemente. Era un hombre 100% de oración. Siempre intercediendo por quién, por los de Colosas. Él estaba allí en Roma con Pablo y estaba dando el reporte. Así es que estaba ahí y dice, bueno, ¿sabes qué? Te voy a hacer una carta y quiero que la lleven para allá. Versículo 13 dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud para vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Vemos aquí a Epafras, que era realmente de gran testimonio, un hombre de respeto. Y se dice que también hubo una carta para Laodicea, no se sabe y no se ha encontrado esa carta. Pero vemos aquí también que Laodicea no se encontraba muy lejos de la iglesia de Colosenses. Y también se leyó esta carta en ese lugar. Y si se dan cuenta, en el principio del libro de Colosenses, en el capítulo 1, habla acerca de qué, de Laodicea también. Al principio Pablo hace mención de esa iglesia. Al versículo 14, vamos a ver a Lucas y Demas. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Hasta doctores tenía Pablo, ¿verdad? Aquí es el autor del libro de Lucas. Y siempre que observamos Lucas, cuando tú observas el libro de los evangelios de Lucas, hay más detalle. Y es que los doctores son así, ellos son más detallistas, son más, dan más información. Cuando tú vas a un doctor, siempre ves a ese doctor con mucha sabiduría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente ellos estudian mucho, dan mucho detalle, y aquí vemos a Lucas, que fue también compañía de Pablo en muchos viajes. El médico amado, quien escribió el Evangelio, y no solamente eso, pero también el libro de ¿qué? De los Hechos, un libro tan importante. Yo pienso que él era la persona correcta para escribir el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es un libro clave, un libro importante. Ahora, Demas dice compañero de Pablo también, pero ¿saben qué? Más adelante vamos a observar que Demas abandonó el ministerio del Evangelio por amor al mundo, y eso lo vamos a observar en 2 de Timoteo 4:10. Y eso es lo que pasa. A veces no solamente en nuestros días suceden esas cosas, que cuando nosotros estamos en la iglesia vemos ministros y dices, wow, ese hombre de Dios, ¿no? Y de repente suceden cosas y después, ¿qué pasa? Ya no los vemos. Los vemos ¿dónde? En el mundo. Ya no están en las cosas de Dios. Y a veces es alarmante, ¿no? De no poder ver a esas personas una vez más en la iglesia. Pero aquí vemos además que aún así todavía está siendo compañero, pero más adelante vamos a ver esa noticia que él ya no va a estar dentro del grupo, porque realmente se ha apartado de las cosas de Dios.
Versículo 15, ahora sigue Ninfas y a los de Laodicea, y dice así: saludad, a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Se dice que Laodicea estaba a 10 millas de Colosas. No estaba tan lejos, estaba cerquitas, 10 millas. Y también tenían una nueva congregación de creyentes, también tenían su congregación. Pablo menciona específicamente aquí a Ninfas, en cuya casa se reunía, ¿en dónde? En la iglesia. Y eso era una práctica común en la iglesia primitiva, que la iglesia se encontraba aquí en la casa. Creo que es bueno que nosotros también podamos pensarlo de esa manera. A veces la gente viene conmigo y dice: oh, yo quiero ser pastor, ¿verdad? Y una vez me compartieron que una persona quería ser pastor, pero no sabía cómo hacerle y no sabía si realmente ese era su llamado. Pero lo pregunté: bueno, pues ¿tienes familia? No, pues que sí. Bueno, esa es tu primera iglesia, ¿verdad? Creo que es bueno que tú sigas y le eches ganas, ¿no?, en las cosas espirituales. Tú como líder, como pastor en tu casa, tienes que comenzar ahí. Y eso es. Y aquí Ninfas tenía una iglesia en su casa. Versículo 16. Vamos a ver ahora instrucciones en esta carta para esparcir el mensaje. Versículo 16 dice así: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, o sea que ellos iban a pasar al frente, si tenían un lugar específico en ese lugar, iban a pasar al frente y leer esa carta. Dice: haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. No solamente en Colosas, pero también llévensela ya a la otra congregación. Y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Si se dan cuenta, hay una carta más, pero en la palabra no está esa carta y no se ha encontrado. Pero si te das cuenta, hay una carta más rondando por ahí, ¿verdad? Que no se ha encontrado hasta la fecha. Pero están diciendo: bueno, intercámbiense esas cartas y que realmente se lean en ambas iglesias. Ahora, versículo 17. Vamos ahora a ver una palabra especial para Arquipo. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibisteis en el Señor. Aquí, en otras palabras, Pablo dice: haz lo que te ha dicho el Señor. ¿Cumple qué? Tu ministerio. Ahora, no sé qué estaba pasando con Arquipo. Podía tener algún estrago. Pero aquí Pablo lo está animando. Haz lo que te ha dicho el Señor. Y creo que es bueno para nosotros que tomemos esto y hagamos también para nuestra vida. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Pueden haber muchas cosas en tu vida, en mi vida también. Quizás obstáculos en nuestras vidas. Pero creo que es bueno que nosotros podamos tomar estas palabras y hacerlas nuestras. Y la pregunta es en nuestras vidas: ¿qué te ha dicho el Señor últimamente? ¿Verdad? A veces cuando una persona, un ministro viene con una situación y esa situación es una razón por no servir, y a veces tú le preguntas: bueno, ¿qué te ha dicho el Señor últimamente? El Señor, como que lo agarras fuera de lugar, ¿no? Y a veces comienzan a pensar: no, pues tengo que orar, ¿no? No, pues es lo que tienes que hacer. Tienes que saber. Y no solamente eso, pero haz lo que te ha dicho el Señor, cumple tu ministerio. No hay excusas para las cosas de Dios.
Yo sé que tenemos responsabilidades, pero creo que cuando Dios nos da un ministerio, eso no choca con nuestras responsabilidades. Siempre hay una manera de poder hacerlas. Y creo que es bueno que nosotros tomemos esto para nosotros. Cumple tu ministerio, haz lo que te ha dicho el Señor. ¿Se acuerdan de Moisés, que estaba indispuesto? Y siempre pretextos, y hasta la fecha pretextos, ¿verdad? Lo interesante de Moisés es que aún así, después de ese gran encuentro en la zarza ardiendo, todavía estaba con excusas en el Señor. Pero el Señor era paciente con él. Pero cuando él le dijo que buscara a otro, ¿verdad? Porque no era él la persona. Y observamos en la vida de Moisés su indisposición, ¿verdad? Pero creo que debemos de poner atención en eso. Y no poner pretextos, sino realmente estar dispuestos en las cosas de Dios. Y cuando nosotros lo hacemos, ¿saben lo que pasa? Dios nos ordena en nuestra vida. Todo en las cosas de Dios es sincronizado. Hay cosas, situaciones que nosotros a veces no nos explicamos por qué pasan, pero todas esas, a través de la soberanía de Dios, están en una armonía muy bella. Y por último, el versículo 18. Vamos a ver la conclusión de este capítulo. Versículo 18 dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Y dice, amén. Aunque probablemente Pablo haya utilizado un secretario para escribir esta epístola, así como lo observamos en Romanos 16:22, solía firmar sus cartas como prueba de su autenticidad y de su afecto hacia los destinarios. Y eso lo puedes ver en 1 Corintios 16:21, Gálatas 6:11, 2 de Tesalonicenses 3:17 y Filemón 19. ¿Por qué? Bueno, si te das cuenta, el libro de Colosenses está hablando de cerca de qué, de los falsos ¿qué? Maestros. Creo que era importante que él echara la firma, ¿ah? ¿Por qué? Porque para que la gente, la congregación no pensara, a lo mejor esta fue una carta hechiza, ¿no?, de otra persona y no de Pablo. Pero realmente vemos aquí que él tenía que hacerlo, firmar sus cartas. Y no solamente eso, pero en algunos libros tú puedes observar a Pablo primeramente mencionándose como siervo de Cristo Jesús. Pero cuando se trata de cosas de doctrina, de cosas de autoridad, que tiene que enfrentar a estas personas que quieren enchuecar o redirigir a otra dirección mala las cosas de Cristo Jesús, él tenía que usar su autoridad como apóstol. Y creo que es bueno que nosotros podamos de la misma manera hacerlo. Sí, como pastores somos siervos, pero cuando se trata de falsos maestros, entonces nosotros debemos de proteger a nuestras ovejas, que realmente ellos no puedan llevárselas, ¿verdad? Y puedan engañar a esa gente. Tristemente, una vez en Facebook estaba observando a una persona que había puesto una propaganda de una propaganda que yo recibí. Estaba una persona creyente, estaba propagando, una persona cristiana, estaba propagando esta propaganda de los testigos de Jehová. Y lo interesante de esta pregunta que ellos ponían en su propaganda, la primera pregunta decía,
ven para que aprendas quién es en realidad Jesús, ¿verdad? Y tú puedes decir, pues está bueno porque van a hablar de Cristo Jesús, ¿verdad? Sin embargo, atrás de todo eso, lo que quieren poner es el nombre de Cristo Jesús fuera de las cosas de Dios y de lo que no está escrito en la palabra de Dios, en sus propios en su propia sabiduría humana, ¿verdad? Y lamentablemente esta persona que dijo, o no realmente ha leído lo que está dentro de esa propaganda, o no sé qué pasó. Pero tenemos que tener cuidado en esas cosas. Ahora, ¿cuál es nuestra oración en todo este capítulo? Encontré una oración interesante que te la voy a leer. Y creo que me gustó. Una oración que la encontré en un pasaje, no de la Biblia, pero alguien que la hizo. Pero se me hizo muy interesante y yo quiero que la escuches, quiero compartírtela. Y dice así: de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, eso está en la escritura, ¿eh? Pero dice así: Señor, que mi corazón se desborde de adoración, que mi conversación sea un banquete de vida, que Cristo sea el pan y tu espíritu el vino, que la alabanza sea el fruto y la gracia la sal, que el amor sea la mesa y la sabiduría la vela, que siempre pueda estar preparado para alimentar a cualquiera que tenga hambre de la esperanza que es mía en Cristo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es. Que realmente todas esas virtudes, y de así como nosotros hemos aprendido acerca de este capítulo, ser hombre, ser una mujer de oración, y no solamente eso, pero también Pablo nos dice que debemos de andar. ¿Y eso es qué? Nuestro testimonio. La pregunta es, ¿realmente somos hombres de oración? Esos hombres que realmente, así como estos personajes bíblicos que acompañaban a Pablo, y cómo Pablo los describe, hombres de oración que realmente están al 100% en ello, y no solamente eso, pero ¿sabes qué? El testimonio. Y creo que es para nosotros también una exhortación a que nosotros podamos seguir adelante, no como el cristiano que tiene un pie en las cosas del mundo y otras cosas, y otro pie en las cosas de Dios. Pero si te das cuenta, aquí Pablo usó la mitad de la carta en los 2 capítulos 3 y 4, hablando de la verdad acerca del cristiano. Y creo que es bueno que nosotros, como congregación, como iglesia, podamos analizar cada virtud que Dios nos dice que a través de Pablo que nos pongamos, pero también que nos despojemos de ellas. Y creo que es bueno que nosotros podamos estar en las cosas de Dios. Y que nuestra conclusión sea así, que tu nombre de la misma manera pueda mencionarse: amado y fiel ministro, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias también, Señor, por el hecho de estar aquí, Señor, y observar y contemplar, Señor, tantas cosas que nosotros debemos de despojarnos todavía, Señor, de nuestras vidas. Aún así, Padre, vemos a cada nombre, Señor, que han mostrado un buen testimonio. No solamente eso, Padre, pero también han sido hombres de oración, Señor. Hemos visto, Padre, a Demas también, que
lamentablemente ha abandonado las cosas de Dios. No sabemos cuál fue el motivo, pero Padre, puede suceder, Señor. Y creo que es la falta también de alimentarse, Señor. Es la falta de poder estar en la palabra, Padre. Y yo te pido, Señor, que nosotros como congregación no podamos olvidar el contenido que es la palabra de Dios, porque esa es la que nos va a mantener, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder estar en ella siempre, Padre. Y, Padre, que no podamos nosotros como iglesia flaquear de ella, Señor, porque entonces estaremos igual que Demas, Señor. Padre, ayúdanos, Padre, te pido por cada uno de los líderes, Señor, también. Y que nos llenes de tu Espíritu Santo, que podamos ser hombres de Dios, Señor, llenos de tu palabra, estando en la oración, Padre, y de buen testimonio también, Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por este libro, por esta carta también, Señor. Y Padre, ahora queremos estar al tanto de lo que va a ser el siguiente libro, Padre, y cómo va a ministrar nuestras vidas, Padre. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Y todos decimos amén.